Imaginen que pueden retroceder el reloj 75 millones de años. Olviden las vitrinas de cristal, el silencio de los museos y la imagen del dinosaurio como un gigante lento y torpe moviéndose en un paisaje estático. Lo que encontrarían no es un santuario, sino un campo de batalla activo, un ecosistema regido por una violencia cotidiana, sistemática y brutal. Bienvenidos a la guerra oculta del Cretácico, un escenario donde los conflictos territoriales y las luchas de dominancia eran la norma, y donde el cuerpo no era solo un vehículo de vida, sino el arma principal. Pero aquí reside el dato más disruptivo. La clave de esta guerra no está en los huesos rotos que llevaron a la muerte, sino en las heridas que sanaron. El registro fósil nos ha revelado algo asombroso. Fracturas que cerraron, marcas de mordidas que cicatrizaron y tejidos que se regeneraron. Esto significa que la violencia no siempre era un evento letal. Era una herramienta de jerarquía, un lenguaje de fuerza bruta que definía quién poseía la tierra y quién debía retroceder. Para entender cómo se libraba esta guerra, debemos analizar la arquitectura biológica de los combatientes. No eran animales improvisados, eran ingenierías del conflicto. Tomemos al Pachycephalosaurus. Este dinosaurio no tenía un cráneo común, sino una cúpula ósea de 25 centímetros de espesor. Imaginen una pared de hueso denso y compacto, una estructura similar al cráneo de un carnero moderno, pero a una escala masiva. Esta especialización no era un adorno ni una curiosidad evolutiva, era un escudo biológico diseñado específicamente para absorber impactos devastadores. Cuando dos machos chocaban sus cabezas en una lucha por el liderazgo de la manada, la energía del impacto se distribuía a través de ese espesor óseo, evitando que el cerebro colapsara. No era un accidente. Era un deporte de contacto letal, donde la resistencia estructural determinaba quién era el alfa. En el otro extremo del espectro, el Nanotyrannus lancensis representaba la sofisticación del ataque. Con una longitud de 5 metros, este depredador era una máquina de precisión. A diferencia de sus parientes más masivos, el Nanotyrannus poseía un cuerpo aerodinámico, patas largas diseñadas para la zancada, y lo más sorprendente, brazos robustos con garras y falanges proporcionalmente más grandes que las del mismísimo T-Rex. Mientras que el T-Rex había sacrificado sus brazos en favor de una mandíbula colosal, el Nanotyrannus mantenía un arsenal completo. Era el equivalente prehistórico de un depredador de persecución ágil, especializado en la velocidad y la captura activa, capaz de maniobrar y desgarrar en espacios donde la masa bruta era una desventaja. Y luego tenemos la fuerza bruta absoluta, el Tyrannosaurus Rex, 12 metros y 8 centímetros de longitud, coronados por una mordida que no era simplemente un cierre de mandíbulas, sino una prensa hidráulica biológica. Su potencia no estaba diseñada para la persecución elegante, sino para la aniquilación inmediata. Una sola mordida del T-Rex podía triturar huesos densos y abatir presas masivas, convirtiendo cualquier resistencia en un colapso estructural instantáneo. Si el Nanotyrannus era el bisturí, el T-Rex era el mazo. Para reconstruir estas batallas, la ciencia ha dejado de ser solo descriptiva para volverse forense. La paleontología forense opera exactamente igual que la medicina forense humana. No se limita a observar el cuerpo, sino que analiza el trauma para reconstruir el crimen. Al analizar la piedra, los científicos han encontrado pruebas de una brutalidad intraespecífica estremecedora. Existen huesos con marcas de mordidas dejadas por miembros de la misma especie, tiranosáuridos que se atacaron entre sí por comida o territorio. Pero el detalle crucial son los cráneos fracturados que muestran un proceso de curación biológica. En los fósiles de Pachycephalosaurus, el análisis de microfracturas curadas confirma que los choques craneales eran repetitivos y sistemáticos. No fueron accidentes aislados, fueron combates recurrentes que dejaron cicatrices permanentes en el hueso. Esta evidencia de supervivencia se extiende a los encuentros entre especies. Se han hallado ejemplares de Triceratops con lesiones severas en los cuernos y, lo más impactante, marcas de dientes de tiranosaurio que el animal logró sobrevivir. Estas cicatrices son la prueba irrefutable de encuentros no letales. Nos cuentan la historia de un Triceratops que sintió la presión de las fauces de un depredador, que luchó, que escapó y que cargó con la marca de ese ataque durante el resto de su vida. Incluso los hadrosáuridos, aquellos dinosaurios de pico de pato que a menudo imaginamos como pacíficos herbívoros, muestran evidencia de guerras territoriales entre manadas. Los valles del Cretácico no eran prados tranquilos, sino zonas de fricción constante
donde la propiedad del terreno se pagaba con sangre. Sin embargo, ninguna prueba es tan extraordinaria como el hallazgo de 2006 en la formación Hell Creek, Montana. En una matriz de roca sedimentaria de 5 millones de años, el mundo descubrió lo que hoy conocemos como los dinosaurios en duelo. 2 esqueletos quedaron entrelazados en un abrazo de muerte, capturando el instante exacto de un enfrentamiento. Durante años, la interpretación fue sencilla: un Triceratops y un T-Rex juvenil luchando hasta el final. Pero recientemente la ciencia ha ejecutado un giro fundamental que pone patas arriba décadas de investigación. Al aplicar análisis histológicos, es decir, estudiar la microestructura del hueso, los investigadores descubrieron que el tiranosaurio no era un adolescente. Los anillos de crecimiento óseo revelaron que el animal tenía aproximadamente 20 años al morir. Era un adulto plenamente desarrollado. Además, la alta fusión de su columna vertebral confirmaba que ya no estaba en fase de crecimiento. No era un T-Rex joven, era un Nanotyrannus lancensis adulto. Esto cambia completamente la reconstrucción del combate. Imaginemos la escena. El Nanotyrannus, con su agilidad y velocidad, no intentaba un choque frontal. Habría orbitado al Triceratops, moviéndose rápido, buscando una apertura en la defensa cornuda del herbívoro, usando sus brazos robustos y garras largas para sujetar y desgarrar. El Triceratops, una fortaleza de músculo y queratina, habría respondido con embestidas laterales violentas para mantener la distancia y perforar el costado del depredador. La posición de los esqueletos sugiere un colapso simultáneo, un evento catastrófico, quizás un flujo de sedimentos o un hundimiento repentino, sepultó a ambos combatientes en el momento mismo de su lucha, congelando la violencia en el tiempo y la piedra. Este fósil es la piedra roseta de los tiranosáuridos. Su completitud es tan rara que obliga a revisar 30 años de estudios. Resulta que cientos de investigaciones sobre la biología del T-Rex habían mezclado sin saberlo datos de Nanotyrannus. El registro ahora confirma una realidad mucho más compleja: la coexistencia de múltiples tiranosáuridos como el Nanotyrannus lancensis y el Nanotyrannus lethaeus, este último, una especie olvidada nombrada así por el río Lete de la mitología griega. Estos depredadores no competían directamente por el mismo método. Se repartían el ecosistema mediante la partición de nichos ecológicos. Mientras el T-Rex dominaba la fuerza bruta contra presas masivas, el Nanotyrannus dominaba la velocidad y la agilidad. Esta revelación ha desatado un intenso debate en la comunidad científica. Por un lado, la visión tradicional insistía en que cualquier tiranosaurio pequeño era simplemente un T-Rex adolescente. Pero James Napoli y Lindsay Zano han presentado la microestructura ósea como una prueba irrefutable. Los huesos no se encogen cuando el animal crece, y los patrones de crecimiento del Nanotyrannus son de un adulto. A pesar de esto, expertos como Steve Brusatte advierten que la línea es delgada. Diferenciar un Nanotyrannus adulto de un T-Rex adolescente es un desafío técnico extremo porque la morfología esquelética puede ser engañosamente similar. Sin embargo, el consenso se desplaza hacia una diversidad mucho mayor de carnívoros al final del Cretácico, donde la fuerza bruta y la velocidad coexistían en una competencia compleja y feroz. Esta persistencia del conflicto no es un fenómeno aislado del pasado. La lucha por la dominancia y el territorio es el motor evolutivo que sigue impulsando a la fauna moderna, desde los carneros que chocan sus cuernos hasta los grandes felinos que defienden su territorio. La lectura de los huesos es, en esencia, la lectura de la psicología animal. Las lesiones pasadas nos permiten comprender que la agresión no era gratuita ni caótica, sino una estrategia de supervivencia coordinada. El registro fósil no es solo un catálogo de especies extintas. Es la memoria del dolor, la lucha y la resistencia. La guerra oculta nos recuerda que la existencia, hace 75 millones de años, era una batalla constante por un espacio en el mundo. El entrelazamiento final del Triceratops y el Nanotyrannus en la roca de Montana es el testimonio último de esa lucha. Dos fuerzas opuestas, unidas para siempre por la violencia que definió sus vidas y que hoy, millones de años después, nos permite entender que la supervivencia siempre ha tenido un precio.